Konnichiwa. Así que nos vamos a la tierra del sol naciente en Japón. De verdad que aquí en el fondo le dejo una de las imágenes más emblemáticas de Ayrton Senna con su McLaren Honda motorizado, ¿verdad? Por la furia japonesa y con el sol naciente detrás. De verdad que esto va a ser un fin de semana súper, bastante interesante. Tenemos muchas novedades. Y bueno, aquí también le voy a dejar los datos técnicos rápidos del circuito. Tiene unos 5 kilómetros, 807 metros, unos 18 curvas tiene en total y también se estarán recorriendo unos 307 kilómetros de distancia. Tenemos que mencionar, señores, que este es uno de los circuitos más apasionantes, sobre todo para los pilotos. Debuta en el año 1963. De verdad que me encanta porque es un circuito donde solamente hay una sola de detección de DRS, luego todo el circuito que tiene una forma de 8 de manera especial, entonces es todo un trabajo total para el piloto, para el equipo, no hay vamos a decir, esa ayuda del DRS durante varios tramos, así que se la pone difícil en esa persecución y hacer rebases reales. Así que nada, bienvenidos aquí con Leo Rodríguez Heinzen, donde usted va a toda velocidad en el deporte del motor. Y recordamos rápidamente que este fin de semana en MotoGP estuvo ganando Pecco Bagnaia con la Ducati, segunda posición para Alex Márquez. Marc Márquez se cayó luego de una de verdad bastante terrible accidente que tuvo y no pudo recuperar la moto, así que en el campeonato, aunque usted no lo crea, lo está liderando en este momento el hermano de Marc, Alex Márquez, está liderando con la Ducati del equipo B de ellos. Así que ya ustedes se pueden imaginar qué locura. También el deporte local en República Dominicana este fin de semana se estará corriendo también lo que es el GT Challenge. También dará inicio a lo que es el campeonato nacional de automovilismo. Así que nos metemos de lleno en lo que es el circuito de verdad de Suzuka de Japón. Señores, si ustedes recuerden, en el año 1989, en ese año, hubo una de las polémicas más grandes que ha tenido la Fórmula 1. La pole position en ese momento la había hecho Ayrton Senna. En segunda posición, su compañero en ese equipo era el McLaren en ese momento, donde ellos corrían. Su compañero era el francés. Y bueno, imagínense que de la noche a la mañana se cambia la pole position. La posición de salida siempre va, por lo general, en la parte donde hay mayor tracción. Se le da ese beneficio al que hace la pole position para que tenga, ¿verdad? Luego de haber hecho una vuelta rápida con un buen trabajo, tenga mayor agarre al momento de la salida. Y en este circuito, esa noche, en el año 1989, hubieron muchas situaciones, eran unos años muy difíciles para la Fórmula 1, donde estaba presidida por la FIA en ese momento el francés Jean Balestre. Ustedes saben que fue un personaje muy importante durante el periodo que tuvo mandatorio en la FIA y también era compatriota de quien estaba en la segunda posición. Entonces en la noche se decide mover la pole position sin los pilotos saberlo. Por lo menos Ayrton Senna no tenía esta información y se coloca entonces la pole position del lado sucio y del lado limpio queda entonces la posición número 2 de salida. Esto en sí beneficia rápidamente a lo que sería el piloto entonces ya en la primera curva en la salida toma prácticamente el liderato de este piloto, de verdad, porque tuvo una buena, excelente salida. Y ya ustedes se imaginen lo que fue ese momento para Ayrton Senna, el momento de ver que llega a la pista y no le toca el lugar que le correspondía. Trajo muchas situaciones, muchos problemas a nivel directivo y también de políticas internas de la Fórmula 1. Pero hoy mismo, en ese recuento, en la curva, entonces, eso fue en la salida. Entonces, en la curva número 1, vamos a recordar rápido ahí también, entonces, ese accidente que también, entonces, hacía o generaba a Ayrton Senna con esa frase típica de ese piloto que ha generado: si hay un hueco por ahí, entonces voy a atacar. Contra igual Alain, en este momento el francés ya se había ido de McLaren, ahora estaba en el equipo Ferrari y ahí entonces le ganaba con ese accidente el campeonato. Si se quedaban los dos fuera, eso fue lo que pasó. En ese momento no hubo nada que hacer de parte de la FIA y en ese año entonces fue el campeón
Ayrton Senna. En la curva siguiente, en las 3, 4, 5, 6, 7, que son unos insights rapidísimos, unas curvas bastante rápidas, son de las preferidas de los pilotos, sobre todo del alemán Sebastian Vettel, que le encanta porque vas muy rápido, el carro tiene que ir bien apoyado a nivel mecánico y aerodinámicamente, porque sufren mucho los neumáticos. En este sector hay que saberlo cuidar, es dificilísimo rebasar, pero vas a ir como todo navegando como si fuera una culebra, vas a ir haciendo ese tipo de movimiento para entonces subir a la curva 7, donde se llama la curva Dunlop, donde vas con bastante velocidad, ya subiendo a los 200 km por hora, y en ese momento te encuentras la curva 8, una curva de frenada, pero bastante rápida. Inmediatamente pasa a la número 9, una frenada más profunda, y entonces ahí recordamos cómo en aquel momento, en el año 2006, Michael Schumacher peleaba el campeonato contra Fernando Alonso con el equipo Renault. Imagínense, iban liderando Michael por unos pocos puntos. En ese tiempo el sistema de puntos era diferente. Primera posición ganaba 10 puntos, segunda posición 8, tercera posición 6 y así iba bajando. Hoy en día es muy diferente, el primero gana 25. Pero Ferrari en ese momento rompía el motor con Michael Schumacher, rompía un récord también de que tenían 5 años y 6 meses que no rompía un motor en carrera el equipo Ferrari. También era otra época donde se montaban motores frescos o prácticamente nuevos, los equipos más pudientes económicamente, y podían montar un motor nuevo prácticamente para cada carrera. No hay esa regularidad de que un motor tiene que durar 4 carreras en una temporada como está hoy en día. Entonces, o sea, el mínimo. Entonces, en ese momento, Michael rompía el motor. De verdad que un momento desafortunante porque venía peleando el campeonato. Ya en ese momento, entonces, Alonso le rebasa, le saca puntos y era muy difícil hacer esa remontada para Michael, que perdió el campeonato en el año 2006. Entonces, pasamos por debajo del puente. Y ahí mismo nos encontramos lo que sería el hairpin, la curva número 10 y número 11, donde se realizan mayores rebases durante toda la vuelta. La verdad que es un lugar muy bueno estratégicamente para tener buenos rebases. También ha pasado muchos accidentes. Y luego nos vamos a la curva número 12, muy rápida. Se abre entonces llegando para la número 13 y 14, que es lo que se conoce, ese conglomerado de curvas como Spoon. La curva Spoon, donde vas bajando, vamos a nivel de metraje de desnivel del mar, comienzas a descender y luego te vas en dirección hacia la curva 130R, conocida porque tiene 130 grados específicamente, y donde se han realizado algunos pocos rebases, pero cuando usted hace un rebase aquí es porque realmente usted es un tremendo piloto, tiene un buen carro y tiene los temples como hombre para hacerlo, porque es muy difícil, se va a más de 260 km por hora, es una curva que se toca, se va a fondo, pedal contra metal, para entonces llegar a las últimas chicanas que te paras, pero ahí mismo, en esa curva 130, recordamos en el 2005, cómo Fernando Alonso tomó el exterior de la curva, que es la mejor parte de la curva, para ir mejor apoyado. Michael Schumacher venía entonces por dentro, también no tenía el mejor auto en ese momento, pero eran dos tremendos campeones. Michael tenía que aflojar un poco el acelerador porque iba por dentro, no iba a poder hacer la curva correctamente, y Fernando Alonso lo obliga a todavía más, a que vaya más adentro para que tenga que desacelerar de manera obligatoria, vamos a decirlo así, lo forzó, lo llevó hasta el último momento y Alonso completa ese rebase de una manera épica e increíble. Y nos vamos entonces a esa frenada profunda, que es un chicane bastante fuerte, y entonces ahí tenemos este dato. Ustedes recuerdan que el año 1989, como iniciamos la carrera, estuve mencionando, ¿verdad?, en el recuento del circuito, entonces ahí hubo un accidente, que esa carrera del 89, entre Senna y Prost, fue bastante difícil de haber ya perdido la pole en la noche, vamos a decir, la pole no, sino la posición de la pole correcta, del lado limpio. Entonces Senna se mantuvo durante toda la carrera detrás de Prost, a menos de un segundo, siempre atacando bastante cerca. Y en ese momento entonces él trató de ejecutar, ahí en la curva número 14, el rebase ya de una manera desesperada, porque sabía que tenía mucho más ritmo,
la pole position la había conseguido con más de un segundo de diferencia con Prost, entonces él tenía el ritmo. Se chocan, los autos entonces se paran, salen de la pista, Prost tiene que abandonar y entonces Senna consigue que los comisarios de pista puedan remolcarlo, lo ayudan a reincorporarse en la carrera y no toma, vamos a decir, nuevamente por donde salió, que sería muy difícil, y avanza por afuera de la pista, se inserta nuevamente, cambia el alerón en las próximas vueltas, que lo había dañado, y gana el Gran Premio de Japón de ese año. Pero Prost se quejó, dijo que él no hizo un reingreso a la pista de manera correcta, y bueno, para tú completar en ese momento, o siempre tienes que estar dentro del recorrido de la pista, dentro de las líneas blancas, para poder realizar lo que sería el trayecto correcto del recorrido total de carrera, y con eso la FIA descalificó entonces con esa protesta de parte de Prost, descalifican a Ayrton Senna. Y por eso viene entonces lo que les mencioné en la primera curva, dirían muchos, la venganza de Senna con Prost, cómo lo sacó en Suzuka. Y entonces luego que cruzamos esas curvas, ahí para finalizar y llegando a la meta, de verdad que también se dio un final de photo finish junto con Alonso y con Vettel. Alonso en el Alpine y Sebastian Vettel en Aston Martin, creo que en la última temporada que tuvo Vettel en Aston Martin. Y bueno, ahí una photo finish entre los dos, 0.02 milésimas de segundo, entraron prácticamente juntos. A diferencia del ojo no se puede visualizar, menos de un parpadeo de ojo. Y en el año 2000 fue el primer título que ganó Michael Schumacher con Ferrari aquí en Japón, o sea, frente a los McLaren, sobre todo al de Mika Häkkinen, que ya tenía varios años, del año 1996, tratando de empujar, ayudar al equipo Ferrari y trabajar en conjunto, hasta que aquí dieron su fruto. Luego de esas victorias que pudieron pasar, abandonó. Aquí realmente pudo concretar entonces su primer título con Ferrari, Michael Schumacher, que le iba a dar la secuencia entonces de 5 títulos seguidos, consecutivos, hasta el año 2004. Pero aquí se definió ese título de Michael Schumacher y Ferrari como un inicio de esos grandes éxitos y cosechas que tuvieron juntos. Así que eso fue un recuento de cómo pasar el circuito de Suzuka en la Fórmula 1 con esos hechos históricos. Espero que les haya gustado, bastante interesante y me encanta, de verdad que sí, porque es un circuito para hombres, para buenos pilotos. Y ustedes saben que el campeonato ahora mismo está con el equipo McLaren liderando, segunda posición, el equipo Mercedes, tercera posición, Red Bull, y aunque usted no lo crea, Williams está en cuarta posición, empatado ahí con Ferrari con 17 puntos, y igual con los pilotos de McLaren. En primera posición está Lando Norris, entonces en segunda posición está Max Verstappen, en la tercera posición está George Russell con el Mercedes, y en Oscar Piastri en la cuarta, Kimi Antonelli, el debutante de la Fórmula 1 con Mercedes, en quinta posición, sexta posición para Alex Albon, séptima posición para Esteban Ocon, octava posición para Lance Stroll, y entonces novena posición para Lewis Hamilton y el otro hombre de Ferrari, Charles Leclerc. Este fin de semana se espera un 60% de probabilidad de lluvia. Esto puede ir cambiando. Japón, en aquellos momentos cuando le estuve contando esos eventos de la carrera, Japón estaba al final de la temporada, por eso se definía en campeonato. Hoy en día se encuentra a principio de temporada, también tratando de evitar algunas situaciones climatológicas que ayudan, porque cuando llegan esos tifones de Japón, de verdad, esos son lluvias a cántaro que no se puede correr, son muy peligrosos. Así que este fin de semana esperemos que no llegue esta lluvia tan fuerte, que se caiga algo ligero, pero nada fuera de lo normal. Debuta el compuesto Maduro en esta carrera, el C1, C2 y C3 en cuanto a neumáticos, y para la carrera se puede perfilar, si todo va en seco, 2 paradas, ya que es un circuito que es bastante demandante con los neumáticos, tiene forma de 8, tiene curvas bastante fuertes para el neumático delantero izquierdo, pero también así mismo va sufriendo el derecho, no en tanta diferencia de porcentaje. Así que déjenme su podio. Yo sé que este fin de semana Yuki Tsunoda debuta en el equipo de Red Bull ya principal, y
delante de su público de Japón. Es un reto bastante fuerte. Él dice que probó el auto en el simulador, que no se siente tan difícil de manejar. Ya veremos qué tal es en la pista, porque ya se llevaron a Liam Lawson, solamente le dieron 2 carreras, un sprint y ya lo bajaron para entonces Racing Bull. Creo que Liam Lawson sí tiene que un momento muy bueno para este fin de semana, ya que conoce el circuito de Japón, porque él antes de llegar a la Fórmula 1 estuvo corriendo en la Fórmula japonesa y aquí se daban muchas de las carreras, o sea, conoce bastante bien el circuito, el clima, conoce al equipo Racing Bull, o sea que es un beneficio para él estar en Racing Bull en este momento y en Japón. Para Yuki es una alegría grandísima para todos los japoneses estar aquí, sobre todo ver a un piloto como él, porque en el año 2012 podemos recordar que Kamui Kobayashi pudo subir al podio en este circuito, luego de haber terminado la carrera con un equipo que en ese momento era el equipo Sauber. Y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, porque Yuki la tiene bastante... muchos piensan que es difícil, otros dicen, bueno, puede ser que tenga el talento. El mismo Yuki dice que él maneja muy similar a Max en cuanto al tema de manejar con el auto bastante firme en la parte delantera, que haga lo que él quiere realmente, o vamos a decirlo en ese sentido. Pero vamos a ver qué pasa, porque todos los que han llegado después de el segundo piloto que ha tenido Max, Ricciardo, se fue, aunque no fue por esta misma situación. También Gasly, Albon, Checo Pérez hizo un tremendo trabajo. Creo que un trabajo increíble lo que hizo Checo, durar tantas carreras al lado de Max. Y hay que recordar que Red Bull tuvo un buen auto en el año 2021, muy competitivo para ganar ese campeonato de pilotos. En el año 2022 y 2023 tuvieron un carro sobrado, de verdad que sí, llevaron ese concepto a lo máximo. Y en el año 2024 cambian de concepto y de verdad que ahora sí que lo tienen complicado, porque no dieron en ningún momento en la temporada 2024, el carro bajó muchísimo rendimiento, estaba ahí porque era Max, pero veíamos como Checo, sobre todo después de España, iba cayendo. Y el año pasado, justamente aquí, en la primera posición había ganado Max Verstappen, segunda posición de Checo Pérez, y entonces por eso vemos, y en tercera posición Carlos Sainz con Ferrari, y por eso vemos que Checo realmente hizo muy buen trabajo, que no es tan fácil dominar ese Red Bull, y no es tan fácil entonces tampoco ser el compañero de Max. Así que dígame, déjeme su podio, ¿qué usted cree para este fin de semana? Porque la Fórmula 1 ha empezado solamente con el único equipo que hemos dado certeza que ha ido bien es con McLaren. Después todo hemos tenido muchas situaciones. Aston Martin, todos los puntos que tiene se lo ha dado Lance Stroll, una cara tan seria que siempre tiene, ya está sonriendo. Y bueno, Ferrari, vamos a ver si hace una buena estrategia. Mercedes sigue sumando puntos, está siendo consistente, que es lo que se necesita para final de año. Oscar Piastri está haciendo el trabajo, está siendo consistente, tuvo ese problema en Australia, pero viene haciendo un buen trabajo. Así que creo que Lando Norris va a tener que competir con su compañero Oscar Piastri por el título si todo se da en orden. Y si Red Bull puede también encaminarse, como vemos que está en segunda posición Max Verstappen, y que es lo que siempre le ha importado a Red Bull, siempre ir por el campeonato de pilotos, no tanto quizás le pone esa misma prioridad que al de constructores. También hay un dato muy interesante, McLaren es el mayor ganador de constructores aquí en el circuito de Suzuka con 9 grandes premios, y el mayor ganador de los pilotos es Michael Schumacher en el Gran Premio de Suzuka con 6, o sea, sería la casa de Michael en Japón, 6 victorias aquí para el alemán en este circuito. Así que vamos a disfrutar de lo que se viene este fin de semana, muchísimos libres nuevos. El equipo Sauber tiene un color rojo para este fin de semana, el auto completo bastante bonito. Red Bull también tiene un auto bellísimo, haciéndole honor a Honda, con ese color blanco que es el que lo caracteriza a nivel deportivo, y también con el rojo. Así que Max con su casco nuevo, muchos pilotos van a hacer también diseño de casco nuevo. Alonso seguro que lo presentará porque es un piloto fanático de la cultura japonesa. Para mí el público más de lo más interesante, que son fans de todos los equipos, de todos los pilotos, son los fanáticos japoneses. Así que vamos a disfrutar de este fin de semana que va a estar buenísimo, lleno de adrenalina. Déjenme en los comentarios quién cree que usted gana este fin de semana, y nos vemos la próxima con Leo Rodríguez Heinzen a toda velocidad.